Hola, buenas, soy Gran Maestro Alonso y en estos días vamos a estar disputando en Marbella el Campeonato de España Absoluto, que ya lo disputé el año pasado, pero tuve que irme un poco antes de tiempo, lo tenéis por ahí por el canal. Y este año también es súper fuerte, tenemos a Jaime Santos, tenemos a Niño Antón y a Alan Pichot, entre algunos nombres conocidos por el liderazgo, y también obviamente Pepe siempre está por aquí luchando, a Daniel Sina no se pierde uno, y así que intentaremos ver qué tal va este torneo. Buenas, en ronda 7 me enfrentaba a Martín Orgajuelo Rocamora y me inspiré un poco con las partidas de Erigaisi. Y la verdad es que fue, fue una de las partidas más locas que he jugado en todo el año. Así que yo iba de negras y mi rival está muy bien preparado. Siempre juega KF3 y luego KF3, ¿no? Y bueno, ahora tiene 2300, pero el año pasado tenía 2400 y es un joven chaval, o sea, no sé, tampoco, digamos que es un poco engañoso lo del nivel, ¿no? ¿Y qué jugué C5? Y contra D5 jugué B5, que es el gambito Blumenfeld. En teoría este gambito es bastante malo, pero hay alguna idea nueva. Por ejemplo, lo jugó eso, Erigaisi, lo he jugado, lo han intentado un poco jugarlo. Y me parecía interesante que estaba bastante seguro que no se lo esperaría. Erigaisi, que no estaba precisamente muy fino con medio de 4. Y intentó jugar un Blumenfeld. ¿Blumenfeld qué es? No es ni un Benko, no es una Benoni, es un punto medio, una Benconi, no sé, se queda ahí en un punto medio que no es ni una cosa ni la otra y en general tiene los defectos de las dos. Es una defensa que se considera bastante mala y la verdad es que esta partida parece... O sea, si Erigaisi, es que no sé quién es esta persona. Pero aún así, o sea, no es difícil encontrar las primeras jugadas. De hecho, me hizo esta bastante rápido, esta y KF3 y aquí E4, que esto es un poco lo que yo digo en mi curso precisamente de la catalana de blancas. Así que estoy trabajando contra mí, ¿no? Y la verdad es que a veces es difícil eso. Y aquí la idea novedosa es caballo de 7 y se mantiene un poco la tensión. Aquí, por ejemplo, hay varias jugadas que son razonables para el blanco. Por ejemplo, E5 parece que se va mucho de las manos. Y a caballo G4, aquí caballo G5 es un truco bastante típico porque te mazo el caballo y el caballo. Y ahí, por ejemplo, Vidit ha llegado a jugar esto de blancas, pero aquí el blanco ya parece que tiene este truco. Aquí no me puedo comer la torre porque hay mate, pero tengo este contratruco bastante chulo, ¿no? Caballo por D5, no puede comer el caballo D6 por caballo C7. Y si como en D5, tomo a por, toco la torre y me dará tiempo en rocar. Pero aquí la gracia es que el negro tiene caballo F3 jaque. Y tras no puedes comer de dama por E6, jaque y luego me como el caballo. Y si como, tienes que volver y aquí caballo E5 y el negro está ganando. Porque aquí simplemente alfil 7 y tengo 2 peones de menos, pero es que me voy a enrocar, voy a comer en F3 y te voy a dar mate. y, y nada, la verdad es que había un montón de variantes, como os podéis imaginar. Pero me el juego bastante bien. Comí en D5 y alfil D3, que es otra de las líneas principales. Creo que la más fina aquí es caballo G5, para que os hagáis una idea. Que una cosa que quiero explicar también, es verdad, que me pasa a veces con alumnos. Hay que saber diferenciar entre una variante compleja y una variante donde hay hay buen equilibrio entre el riesgo y lo que puedes obtener a cambio. Porque hay posiciones que simplemente son complejas y que te pones tú en una mala situación, ¿no? Pero en este caso hay varias posibilidades en que el blanco se quede peor o que pierda, ¿vale? O sea, cuando analicéis algo para complicar, si de golpe 4 jugadas, en cada jugada el blanco tiene 4 jugadas o tu rival tiene 4 jugadas que sigue con ventaja, pues quizá no estás complicando con cabeza. Eso también va un poco relacionado con lo de, no, hice esta para jugar a ganar, pero luego resulta que estás haciendo una jugada que dices, pero si cada vez te estás poniendo, no hay ningún argumento para hacer esa jugada, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, caballo G5 y alfil E2 es la más fina, por decir algo. La idea es que evito H6, ya que tengo alfil H5. Pero bueno, como podéis comprender, la partida no está nada clara, igualmente, aunque encuentres alfil E2, ¿no? Entonces, me comió, hizo alfil D3, aquí hay que hacer D4, y tras dama E2, que es buena también, hay que hacer dama E7. La verdad es que, bueno, me encontró una de las secuencias más finas y aquí me hizo caballo A4. Es importante no cambiar damas, o sea, el blanco que no las cambia muy pronto,
Pero aquí ya las cambia. Aquí, de hecho, en Rock es la buena. Y aquí estaba pensando, jolín, Álvaro, como me miré tanto las alternativas, la principal, esta no me la vi. Y digo, jolín, y no me acordaba. Sé que esto es ventaja blanca. Bastante, de hecho. Pero bueno, es el riesgo un poco de esta variante, ¿no? No juego habitualmente estas variantes tan arriesgadas, pero bueno, me parecía interesante contra mi rival. Pero bueno, encontró bastante bien. Aquí me hizo dama por E7. Y aquí quería evitar mi rival alfil por y caballo de 5. Parece bastante. Por ejemplo, lo normal era alfil por y aquí caballo de 5. Y la idea es que, bueno, de golpe estoy amenazando avanzar los peones. Este caballo momentáneamente está un poco raro. O sea, la idea es que también para entender un poco qué está pasando aquí, es que si el blanco tiene unos cuantos tiempos, ¿no? Se enroca, quita el alfil y quizá nos mete B4, de golpe se va a caer todo mi centro, ¿no? O si hace B3 y este caballo se recoloca. Digamos que tengo como hay un reloj haciendo tic-tac, ¿no? Y yo tengo que espabilar porque es que si no, mi rival tiene mucha ventaja estratégica en el flanco de dama porque bloquea mis pasados y tiene un potencial pasado con el de A y el de B. Entonces, aquí me hizo alfil F4 para evitar este alfil por F3. Y aquí estoy pensando bastante y jugué caballo H5. Aquí me gustó porque me fui estructurando el cálculo, porque dije, Álvaro, no has estado calculando bien este torneo, ¿sí? Entonces, intenta ser más metaconsciente de lo que estás haciendo. Y entonces, aquí estaba pensando torre F8 primero, y luego caballo H5, y dije, Álvaro, torre F8 en roque y caballo H5 también estás permitiendo alfil aquí. Que luego hay que ver que sea buena o no, pero es como, ¿para qué? ¿Para qué te vas a liar cuando realmente no obtienes nada? Y solo si alfil G5 fuera muy mala, pero aquí es bastante interesante, de hecho, porque, bueno, no sé, amenaza calle 6, si hace algo aquí de golpe, yo qué sé, incluso torre F1, viene caballo por C5, la posición no tiene ningún sentido y, y es el blanco el que escoge si quiere jugar otra variante, ¿no? Es que es eso, tampoco tiene sentido darle una opción que es bastante interesante y que digo, bueno, tampoco pasa nada. Aquí alfil G5 ya no es tan posible, ya que el rey todavía está en el centro, y yo qué sé, por ejemplo, le podría quitar el derecho a enrocar. Y aquí me hizo alfil G3, torre F8 en roque. Y aquí creo que jugué bien. Por ejemplo, KF4 era una de las ideas. Pero aquí me molestaban muchas cosas. A mí, por ejemplo, simplemente torre 1 y me toca el alfil F1. Me parecía bastante molesto. Porque es que el alfil en G3 es bastante bueno realmente. Y nuevamente va a venir la torre, va a venir B4. No sé, no entendía muy bien estas posiciones, la verdad. Un poco extraño. Por eso busqué lo concreto. Y aquí hice caballo por G3. Aquí hice por, me parecía un poco mejor. Y creo que el blanco debe estar bien. O sea, y si tengo que buscar este tipo de cosas, yo pensaba jugar algo así, pero ya con el alfil en E4, defendido todo bien y el caballo que puede volver aquí, aquí como mucho creo que estoy luchando para igualar. Pero bueno, yo al final buscaba algo que hubiera una razonable oportunidad de complicación. O sea, que al final eso. Aquí me comió de H y aquí creo que jugué bastante bien. Hice torre por F3 y caballo E5 para mantener la iniciativa. Y tengo calidad y peón de menos. Ya veis que cada partida sacrifico más. ¿Cuál era la idea? La idea es que si alfil E4, caballo por alfil por, y ahí por ejemplo caballo por C5, que es un tema que está todo el rato, el caballo por C5, porque si alfil por, torre C1 y B4. ¿Sí? Y me recupera la pieza. Pero aquí tengo torre D5. Torre C1, torre aquí, y le estoy dando mal. De hecho, creo que incluso mejor torre D6 para evitar G4. Y aquí ya no hay un G4 que te moleste un poco aquí, ¿no? Entonces, este era el tema principal. Y, y bueno, y aquí, no sé, tenía varias ideas interesantes el rival, pero si alfil F5 yo pensaba hacer rey aquí para mantener un poco los temas con caballo por H3, con el alfil por F3, torre D6, torre H6 y estas cosas, ¿no? Porque sé que hago rey de aquí, quizá ahora alfil E4. Bueno, yo tenía que calcular un poco todos los órdenes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, torre 1 me gana un tiempo importante, amenazando torre por E7. Por ejemplo, esto son pequeños detalles que van sumando, ¿no? Por aquí me hizo torre 1, que creo es la buena. Y aquí el problema, si ya habéis visto la partida, pues ya veis, veréis que aquí pensé mucho
Y aquí lo primero que pensé fue caballo por F3. ¿Cuál es el problema? Que si rey aquí y me como la torre, soy el Álvaro del futuro, que ha habido un problema con el audio. Pues aquí la idea, el problema es que me está tocando el alfil de E7. Y claro, si ahora tengo que moverlo y ahora tiene este tema de caballo por C5, torre por, alfil por y torre C1. Y aquí el problema es que me va a comer el alfil y me va a quedar con pen de menos, me va a caer el pen de H7, el alfil de D3 bloquea muy bien mi pasado, no tengo contrajuego alguno. ¿Sí? Y entonces aquí, o la otra idea que pensé, en vez de comerme la torre, es hacer alfil G5. Y la curiosidad es que aquí vi que más o menos eran tablas. ¿Cuál es la idea de alfil G5? ¿Cómo se te puede ocurrir esta jugada? Por aquí caballo H2, si viene aquí, pues tablitas, bien. Y si rey E2, alfil F3, tiene rey D2. Así que ya veis por qué, ¿no? De la profilaxis de este alfil G5 es precisamente este tema, ¿no? Decir, oye, yo sé que con eso tengo continuo. Y además aquí con el tema de C4, pues digamos que el blanco tampoco se puede adormilar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, había visto, digo, bueno, torre C1, por decir algo, y aquí tengo que hacer continuo. Y ya está, ¿no? Y aquí viene donde bueno, arriesgo bastante. Y aquí hago caballo por D3. Porque, bueno, calculé que esta posición era jugable, era interesante. Y tras torre por E7, C4. A ver, aquí te voy a explicar muchas cosas. Primero de todo, el blanco tiene las piezas muy torpes, la torre de A1 y el caballo de A4, por eso las puedo controlar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, y bueno, y aquí la cosa es que había muchas jugadas interesantes de mi rival, pero me parecía que las principales eran bastante peligrosas para él, porque aquí, por ejemplo, B6 que se va un poco de las manos, ahora torre D6 era muy interesante. Aquí, por ejemplo, me costaba mucho valorar esta posición. Por ejemplo, torre por, alfil por, torre por A6, y torre por A7. Aquí, por ejemplo, torre D6 para hacer torre H6. Y si torre A6, por ejemplo, esta posición es muy curiosa, porque es como un pseudo Susban. Y no sé. Y creo que en una de estas sí que puede. No sé si rey C7 o quizá. Es que me está lanzando caballo B6, ¿no? Pero quizá puedo hacer rey B8 en vez de rey C7, ¿no? Y si cae B6, subo el peón y lo voy a coronar. Y, y no parece fácil de gestionar, ¿no? No sé si aquí. Claro, la cosa es que me voy a comer el peón y luego tu caballo no sé muy bien qué hace, ¿no? Porque si tampoco lo puedo mover aquí. Por ejemplo, aquí caballo D7 y caballo aquí se me ocurre para evitar que corone, pero bueno, aquí estoy súper feliz, ¿no? Digo, bueno, malo será que pierda esto. Y sí, aquí, y esto me pareció muy curioso, este tipo de finales que digo, vale, su opción más sencilla no funciona, ¿no? Pero luego había que valorar también que, bueno, yo qué sé, aquí, por ejemplo, hace torre por y tampoco sé muy bien qué estoy consiguiendo, ¿no? Sí que no tengo mate con torre H6, pero y su caballo no juega. No sé, es como otra vez parece un susbang bastante curioso. Aquí, por ejemplo, me puedo plantear hacer torre F6 para que no me haga torre F7 y tras B6 rey aquí. Y es una buena pregunta decir, oye, además estoy haciendo alfil C6 en una de estas para atacar el caballo de A4 y hacer C3. O sea, quizá torre H4, entonces puedo hacer torre D6. Quizá no hay mucho más que tablas aquí, pero bueno. También es que eso es una posición súper difícil de valorar, ¿no? Y aquí, aquí, por ejemplo, me hizo B6. Y aquí creo que, bueno, es que es muy difícil esta posición. Aquí tenía que valorar rey por y rey por A7. Y esta posición, pues también era extraña de valorar, pero tenía un poco más de sentido, creo. A ver, creo que intuitivamente la descarté porque digo, ay, me está clavando el alfil. Bueno, ya, pero al final el objetivo importante es que estas dos piezas no jueguen, ¿no? Y esto creo que hubiera sido un poco mejor. Aquí hice torre de 6 porque había una línea bastante chula, ¿no? Y que peón por, torre aquí. Y aquí nuevamente su línea más forzada, torre 8, rey de 7. Y es muy curioso, aquí creo que tiene que hacer torre aquí. Y bueno, la partida está más o menos igualada. Pero aquí sí, corona dama, que parece muy, muy chulo, y torre por. Aquí yo había calculado todo esto. Y aquí cae por B2. Y aquí había calculado que ganaba. Aquí simplemente pongo los peones por ejemplo, si se acerca el rey, hago C D3 primero,
rey aquí C3. Y ahora, por ejemplo, el blanco es que no tiene jugada. Si aquí le hago C4, hay C2, y a torre aquí caballo C4. Y ahora sí que te estoy metiendo D3, y D2 y D3. Entonces, por ejemplo, aquí una idea que tenía el blanco era intentar hacer A4, pero por ejemplo puedo hacer rey aquí, comerme el caballo, y es un poco lo mismo, ¿no? A5 me como el caballo y a la que venga pues hago esto. Y aquí la cuestión es que está en Zussman el blanco, muy curioso. Y aquí creo que la idea que grabé ayer es que, claro, tiene que hacer jugadas de espera, porque a la que mueva la torre le hago C4 y C2 y caballo C4. O caballo C4 y C2 o D2, es que no puede mover la torre de ninguna manera, ¿no? Y si consigo C2 y caballo C4, gano ya. Entonces aquí, por ejemplo, si G4 hago G5. Y aquí, rey aquí, y está en Zussman. No tiene jugada, ¿no? Y si esta, pues como, y aquí F3. Y no tiene jugada. Aquí, de hecho, hay muchas de estas posiciones que ya llega a un punto que puedo coronar y gano. O sea, de hecho, este es un factor bastante importante, que no estoy aquí, si se pasa de listo, ¿no? Que corono y bueno, ahí está, ¿no? Pero, por ejemplo, si me hacía F4, que esto creo que lo vi ayer, si me hacía F4, hacía H5 para evitar que ese peón se mueva. Y cuando este peón se mueve, curiosamente ya tengo caballo aquí. Porque esta en general no funcionaba por rey de 1, pero aquí caballo de 3 es muy bueno. Y aquí tengo el doble y si se va aquí, pues corono. ¿Sí? Y rey aquí además es más o menos forzada, porque si no te meto esta, ¿no? Aunque quizá torre a 4, caballo de 3, torre de 4. Y aquí debería ganar, ¿no? Bueno, ¿por qué debería ganar rey aquí? Caballo F1 para hacer C2. eh, ya, no sé, no es tan fácil, ¿no? Pero aquí sí que estoy bastante seguro que gano. Muchas de estas puedo simplemente acercar el rey y tampoco se puede mover, ¿no? Es que tampoco hace falta que haga nada nuevamente, ¿no? Me hace esta, hago G6, y aquí H4. Y no sé, es una carrera súper abstracta aquí, ¿no? Pero yo debería ganar, no sé, tengo dos damas, ¿no? Pero bueno, en fin, es que ya veáis que esto era bastante divertido. Otras cosas que aquí tenía, es que aquí él tenía caballo por C4. Y tras rey aquí, digo, bueno, veía que tenía bastante contrajuego. Si caía aquí como, y bueno, tengo el rey peón pasado, el rey está activo. Bueno, y si B3, rey B4 me empiezo a colar y sus peones no pueden tirar hacia adelante, ¿no? De hecho, esto está bastante bien. De hecho, ninguno de los dos, lo analizamos luego, y ninguno de los dos vimos que cae C3 en un jugador bastante curioso. Porque al final ese caballo no pinta nada y está tan descolocado que dices, bueno, lo quiero sacrificar de cualquier manera, ¿no? Pues esta era un poco antiintuitiva, pero aquí la idea es que tras torre por A7, torre B1, y justo me quedo súper clavado. Y por ejemplo, G5, torre por H7, y aquí sí que al menos ya se ve que, a ver, no digo que sea súper fácil, pero sí se ve que el negro está un poco ahí descoordinado y que seguramente con técnica esto se debe ganar con blancas, ¿no? Esto debe ser un poco el riesgo que tomé sabiendo que, bueno, no era evidente cómo jugar con blancas. Aquí me hizo B3. Aquí puede haber comido. Y tras peón por, alfil por F3. Y bueno, y esta posición nuevamente, su caballo sigue un poco torpe, pero aquí vi, creo que torre aquí, caballo 5, torre F8, y aquí C5. Claro, es que tampoco no puede apoltronarse porque le estoy subiendo el peón de D, ¿no? Pero C5, y aquí de golpe se vuelven, hay muchas ideas interesantes. A ver, torre aquí nunca la tiene, porque siempre tengo torre H6 y pierde por torre por caballo por. Pero C5, peón por caballo por torre H6, vayan a comer. Y esta posición, yo qué sé, ¿sabes? Yo qué sé. No creo que esté peor y me parecía bastante igualado. Por eso seguí forzando con C3 y tras peón por... Es que me hizo un orden tan raro que claro, yo había calculado que tenía la torre en A6 y aquí me quedaba poco tiempo. Ahí, por ejemplo, C2 me costaba valorarla también, pero era interesante. Aquí jaque y aquí valorar esta posición, por ejemplo, ¿no? Nuevamente es bastante similar como concepto, porque me está coronando, pero el caballo se está quedando atrapado. Estoy coronando yo. Esto debe ser mejor para mí que la partida, ¿no? Pero y aquí quizá... Y si torre aquí quizá tenía torre C2, hay torre 2. Y aquí, por ejemplo, si corona tengo torre C2 y torre por. Caballo B4, pero esta, por ejemplo, esta posición... Parece que el caballo se activa el suyo y ya me cuesta creerlo, ¿no? Que esto sea, todavía tenga opciones. Además, con este peón en A, en alguna de estas me lo va a avanzar, incluso ahora.
Bueno, podría avanzar ahora, de hecho, ¿no? Y aquí, y esto, y esta posición, pues no sé. Bueno, quizá. Qué cosa más rara, madre mía. Pero bueno, aquí imagino que habrá un futuro en el que el blanco pueda al menos sacrificar torres, o bueno, no hace falta ni que haga esto, ¿no? Pero bueno, aquí hice torre a 6 y aquí me sacrificó la pieza de vuelta. Y, y aquí creo que tenía una sutileza el que es torre 2, que ninguno de los dos lo vimos. Porque la idea es que es torre por 7, torre C2 y ahora sacrifica la pieza. Ah, y torre C2 no, perdón, cae por C3 y a peón por torre C2. Y ahora, por ejemplo, esta posición, mi torre en A7 no pinta nada, ¿no? Por eso aquí me remonto a la idea del rey B8, de que tener el rey aquí sí que te clavan, pero la torre está más activa. Esta es la gran diferencia, ¿no? Y creo que aquí es un poco la justificación de por qué esa jugada es bastante buena, este torre 2, ¿no? Pero bueno, cae por C3, peón por torre 3. Esto es bastante forzado. Torre D6, tengo que defender el caballo, estoy amenazando C2, y aquí torre 8 fina. Y aquí, a ver, tengo forzado casi, tengo que mover el rey, porque si torre aquí, justo le da tiempo a hacerme torre por. Y como tengo este pasado, claro, no puedo hacer a fila 6 o defender el caballo. Entonces aquí, rey D7 era una de las opciones, pero bueno, la cosa es que aquí, rey G2, yo pensaba, digo, bueno, es que me va a hacer torre A7, me va a comer en G7. No veía muy bien cómo jugar esto. Él, por ejemplo, pensaba que estaba perdida por caballo E1. Tenía tantos trucos. Y a torre por torre D1. Pero aquí yo calculé bien que torre E8 simplemente gana. Porque aunque esté coronando, jaque y te gana la dama, ¿no? De hecho, este tema estaba en bastantes momentos, ¿no? Incluso que aunque el rey, imaginaos que el rey estuviera aquí, también tenía las torres de vuelta, ¿no? Así que no nos confiemos cuando hemos coronado. Sí. Y aquí, por ejemplo, cae F4 era muy interesante. Ya que si peón por torre aquí. Y esta era la que me acuerdo ayer, que os quería preguntar, ¿no? Esta posición, ¿cómo hace tablas el blanco? Tengo la sensación que deben ser tablas, ¿no? Porque la idea es que te debe dar jaques y si te vas a la columna C y a la columna E, pues te voy a meter la torre en C o voy a conseguir torre A4 y torre C4 y comerme C2, ¿no? Se ve todo muy bien. Pero si el negro empieza a subir el rey, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo salimos de esta? Os lo dejo para vosotros. Y yo no sé la respuesta, ¿eh? O sea, me parece divertido de calcular. Entonces, hice rey C7 porque vi precisamente el rey G2 y vi que aquí, en caso de rey G2, pues al menos rey B7, torre 8, torre D7, y voy a coronar, y al menos me quedo en el caballo y la torre viva, que eso es muy importante. Por ejemplo, si torre 1, ahora sí que esto gano. No tiene jaques ni líos, estoy coronando. Pieza de más, torre de más, al menos. Entonces, me hizo rey F1, que es súper fina, yo creo. Y tras caballo B2, torre 8, tengo que hacer caballo B2, creo. Si es que si corono aquí, bueno, o sea, no voy a, con tantos peones de menos, no voy a conseguir nada. De hecho, en todo caso voy a sufrir. Y si rey B7 aquí, era aquí torre 1, ahí torre 8, y la misma idea, creo. Y claro, la torre aquí ya no existe en estos temas. Pero bueno, hice caballo B2, torre 8. Y aquí, por ejemplo, había muchas cosas curiosas. Porque era aquí. Pero muchas veces el caballo en B2 podía quedarse atrapado. Entonces no era tan evidente. No me acuerdo del todo. Miramos muchas cosas más interesantes también en la partida. Y aquí la idea es que tengo que hacer esto y ganar la pieza. Pero bueno, estos son tablas ya. Porque corono, pero no mantengo las torres. Y el concepto estratégico importante es que aquí yo me tengo que ir a comer el peón de A3 y B4, pero de mientras el blanco tiene tiempo de sobra para cambiar los otros dos peones y ya está. Y de hecho, si me paso de listo, puedo llegar a perder, ¿no? Aquí G5, G por F. Aquí me juego muy bien, porque mi idea era hacer pasar un peón por ahí, y al menos yo qué sé, no dejar que su rey se fuera, pero. Esta, y aquí me juego muy bien. Rey 2. O sea, los peones al final no importan en este sentido, mientras te comas el de H7, ¿no? Y aquí, bueno, y aquí comí y ofrecí tablas. Aquí puedo llegar a defender el peón, pero aquí la pregunta es, ¿quién juega a ganar? ¿No? Porque el caballo no se puede comer los dos peones nunca, eso lo tenéis que saber.
Y claro, entonces el caballo siempre está distraído y el rey este nunca puede llegar. Entonces, al blanco muy fácilmente puede hacer esto, ¿no? Pues aquí estaría jugando a perder, porque si en una de estas el blanco puede avanzar los peones de alguna manera y de golpe empezar a llevar al rey para allá y mi rey de golpe cuando se ha ido volver para el otro lado me empieza a marear, aquí podría perder incluso. Pero bueno, aquí sí que me hizo rey G4 y me ofreció tablas porque, bueno, va a comerse el peón de H7. Aquí, por ejemplo, creo que puedo llegar a defenderlo, pero si voy a F8 o F6, tiene rey G7 y ya está. No hay mucho más. Así que nada, una partida bastante chula, unas ideas bastante curiosas, quizás una línea, bueno, por no saber mucho, encontró muy bien las jugadas, jugó bastante rápido, no se metió en jaleos. Y fue una buena partida, lo hemos intentado. Así que nada, este vídeo saldrá un poco más tarde por los problemas técnicos, pero bueno, agradecer nuevamente a la gente y nada, y nos vemos en el próximo vídeo.